propuesta de Paola Suárez, quien nos impulsó a generar un espacio en el que me convidó la responsabilidad de llevarlo adelante para que pensemos la industria por fuera de la coyuntura. Un poco la invitación que siempre tuvimos en el coloquio, que fue escenario de el anuncio de la incorporación de la economía de la actividad audiovisual en la economía del conocimiento, el anuncio de la ordenanza de la ciudad de Córdoba y ahora esta misión de FIPCA, siempre tuvo el objetivo de que pudiésemos abordar la coyuntura pero teniendo un norte, ¿no? Es decir, poder pensar juntos una industria para que entonces cuando resolvemos las urgencias que tenemos siempre y siempre cada vez más desafiantes en cada uno de los años que va pasando, podamos abordar esa coyuntura teniendo un norte y teniendo una idea de hacia dónde vamos. Un poco el coloquio tiene ese objetivo. Hace un tiempo, y quiero agradecer especialmente también al Polo Audiovisual que nos ha acompañado hoy a la mañana en las actividades de ronda de negocios, de mesas de trabajo, además de Procorda y bueno, todas las instituciones que nos acompañan. La Unión Industrial es una de esas instituciones que nos acompaña desde el primer coloquio y tiene que ver justamente con que hemos trabajado mucho por ser reconocidos como industria y ahora dentro de todas las industrias de las cuales formamos parte, poder saber a través de las frases que popularizó el Eternauta, nadie se salva solo, fue uno de los lemas que abordamos en una de las asambleas últimas de la Unión Industrial. Quiero agradecerte, Natalia, por acompañarnos. Y ese nadie se salva solo tiene que ver con la génesis de lo que queremos poner en escena en el coloquio, que son las organizaciones que nos nuclean y lo colectivo institucionalizado. Yo bromeaba que el fondo de prensa es una cantidad de siglas y de letras y de muchas consonantes, y eso tiene que ver con los significantes y los significados que tiene cada una de las organizaciones, porque creemos que son las que construyen esa institucionalidad, construyen esa posibilidad colectiva de pensar una actividad, relacionarnos con otra industria, saber qué valor creamos como cultura, como identidad y también en términos económicos. Y la invitación es que podamos pensar una industria atravesada por estas instituciones. Son las instituciones las que generan los acuerdos y los consensos que luego son duraderos en el tiempo para construir políticas públicas. Agradecer especialmente a Ignacio y FIPCA por acompañarnos. Siempre nos sentimos muy acompañados por la Federación Iberoamericana, que tenemos el gusto que hoy nos visite, porque en este contexto tan complejo, Córdoba está marcando una diferencia en cuanto al resultado de una construcción que recién conversábamos antes de entrar con Raúl, con Vanessa, de 17 años. Lleva ya nuestra institución y es un poco paralelo esa construcción a todas las asociaciones que conformamos el audiovisual de Córdoba y que pudimos ir construyendo una política que paso a paso, con sus avances, sus retrocesos, pero siempre avanzando, hemos podido generar estas instancias que empiezan a fortalecer cada vez más. Aquí veo a Karina Baloni, que está a cargo del clúster de la industria audiovisual que hemos conformado el año pasado. Es decir, todo el tiempo estamos construyendo una institucionalidad que incorpora lo anterior y lo potencia para adelante. Y bueno, y por último, una invitación a que los otros días escuchaba a Lucrecia Martel, que decía que tenemos el desafío de construir un futuro próximo y apelaba a construir un futuro que nos guste. Bueno, queremos invitarnos a todos a que pensemos una industria que nos guste, que sea representativa de eso. En eso tenemos muchas ideas, hemos propuesto equidad de género, hemos propuesto regional, hemos propuesto sustentabilidad. Las regiones también juegan un rol importante en todo esto, por eso también la Federación Iberoamericana, Iberoamérica se encuentra en Córdoba, con lo cual, bueno, la invitación está hecha a que pensemos a través de las charlas y de los paneles y de las actividades que hemos hecho durante la jornada, una industria que nos guste. Así que bueno, hacia eso vamos con este coloquio y esperamos que sea una jornada que lo está haciendo y que siga siendo fructífera para todos. Muchas gracias. ¿Se escucha?
Bueno, nada, antes que nada, bienvenidas, bienvenidos a todas y todos. Lindo auditorio, además. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es algo muy lindo, sobre todo ahora cuando recordabas a Paola, porque fueron muchas charlas en su momento para tratar de sumar también a la Pau y a PAC, a FIPCA. La verdad es que FIPCA ya está pronta a cumplir 30 años. Digo, no me voy a extender mucho, pero es una entidad que básicamente, sin la cual, podríamos decir, hoy no existiría el programa Ibermedia, para ponerlo de manifiesto. Y quizás tampoco lo que hoy conocemos como CASI, que obviamente es preexistente por un poquito, por unos par de años a FIPCA, pero que la CASI que conocemos, esta conferencia de autoridades, también tuvo en sus inicios la cogestión, digamos, junto a FIPCA. Y hoy, escuchaba recién lo de 18 países, quiero decir que entre que armamos esto y se dio, hay uno más, somos 19. Somos 29 asociaciones, somos más de 4.000 productoras, productores, empresas en activo en toda Iberoamérica, España, Portugal, Puerto Rico, México, Dominicana y hacia abajo. Estamos toda Sudamérica representada. Y con cada vez más colores. Y la verdad es que todos los que estamos en FIPCA somos, obviamente ese es nuestro tercer sombrero. El primer sombrero es que somos todas personas que producimos y estamos en activo. El segundo es que tenemos una militancia activa en la política cinematográfica de nuestro país, a través de alguna de las cámaras, en mi caso CAIC. Y luego FIPCA. Pero desde FIPCA, que es un paso coyuntural, hoy estoy y ya no estaré en algún momento, pero sí me parece sumamente importante primero que estos espacios empiecen a darle cada vez más utilidad a los asociados y asociadas de la entidad. Hasta hace no mucho, la concepción que se tenía de FIPCA, incluso dentro de la misma FIPCA, era gente que iba a tratar de hacer lobby político para generar algunos cambios o algunas cosas. Y se logró un montón. La de concepción que tenemos actualmente es, además de que hay que seguir haciendo eso, tenemos que tratar de darles herramientas y soluciones a todo el sector audiovisual de toda Iberoamérica, que no tiene la misma realidad en cada país, que no son las mismas problemáticas ni las mismas necesidades, pero trabajando para eso. Así que creo muchísimo en la asociatividad y creo muchísimo en la militancia. Yo creo que todas estas cosas que estamos logrando se logran a través de eso. Así que nada, espero que tengan hoy una linda jornada. Creo que hay 2 charlas muy buenas. Creo que venimos de una jornada de la mañana muy intensa, pero donde yo por lo menos quedé maravillado por la cantidad de proyectos que vi, por la profesionalidad de esos proyectos y por algo que lo resaltaba hoy cuando me hacían unas preguntas, es el potencial internacional con el que están viendo muchos de los proyectos. O sea, no son proyectos que están yendo a pensados para el clásico camino del Inca. No, estamos viendo cómo hacer para ir a México, cómo hacer para producir en España, cómo entrar en el mundo de plataformas. Por eso esa ambición me parece que es muy valiosa, para que no la pierdan y ojalá esto siga creciendo. Así que gracias a todas y todos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En nombre de la Agencia Pro Córdoba, estamos muy contentos de recibirlos hoy acá, de que se celebre una nueva edición de este coloquio. Por supuesto, darles los saludos del presidente Pablo de Chiara, que le hubiese encantado participar, pero está en confianza varado en un aeropuerto y no puede estar presente, pero por supuesto muy contento de que esto se esté desarrollando. Bueno, trabajar, acompañarlos, felicitarlos por toda la organización, la articulación de los distintos sectores para que esto sea una realidad. Nos pone muy contentos desde Agencia Pro Córdoba. Trabajamos en poder promocionar en el exterior a las pymes cordobesas, en este caso al sector audiovisual, que no para de demandar y eso es algo muy positivo. Bueno, y poder generar instancias como estas donde tengan la oportunidad de sentarse uno a uno con representantes internacionales de alto nivel de FIPCA que nos están visitando. Gracias por venir. Y poder presentar sus proyectos, los talentos, darle esa oportunidad a los distintos actores de la cadena de valor de la industria audiovisual. Y además de estas posibles colaboraciones de negocios a mediano o largo plazo también, para que nos ayuden a pensar y entender un poco qué es lo que está pasando en el mundo, cuáles son las estrategias para
posicionarnos en este mundo que tiene una condición geopolítica muy compleja y por ahí es un poco difícil leerlo y saber, bueno, hoy es acá, en 2 meses es por allá y en un año volvemos tal vez al punto de inicio. Entonces, pensarlo de manera conjunta creo que es un gran valor y que instancias como estas también aportan para que eso suceda. Entonces, además de los negocios, tener este valor agregado. Bueno, nosotros trabajamos desde ProCórdoba junto muchísimo con la Agencia Córdoba Cultura para poder pensar y acompañarlos desde la participación en eventos internacionales de súper relevancia como Iberseries, MIFAN, CIMIPCON, Sanfic, San Sebastián, Ventana Sur, poder acompañarlos para que sucedan, para que tengan esta proyección internacional que me llena de orgullo que lo hayas mencionado, Ignacio, de que los proyectos se plantan ya pensando con esa ambición, no solo en lo local, sino con una visión mucho más ampliada y, bueno, soñar y, por qué no, pensar que eso se puede lograr. Y felicitar también a todo el sector privado de la industria audiovisual cordobesa por estar siempre pujante y demandando y exigiéndole también al Estado estar a la altura y dar respuestas a eso. Creo que en esta provincia al menos se ve reflejado. Córdoba, ustedes saben, es la primera provincia líder en promocionar la ley de economía del conocimiento a nivel en el interior del país, a nivel provincial. Eso es algo que se sostiene y es una provincia que piensa políticas de estados que puedan durar y que vayan más allá de una gestión de gobierno. Eso hacemos a través de las distintas agencias. Los eventos estos se acompañan no solo desde ahora, hace muchísimos años, y que eso perdure permite también al privado poder tener una proyección porque saben que cuentan con ese apoyo gubernamental más allá de quien esté de turno, ¿no? Así que bueno, felicitarlos por eso, que disfruten mucho, que aprovechen todas las virtudes que tiene Córdoba para ofrecerles: talento, creatividad, profesionalismo, diversión también. Así que este evento es de ustedes, que lo disfruten mucho. Hola, buenas tardes. Gracias a la invitación, a lo que se está produciendo hoy aquí, a PAC, FIPCAP, gracias por estar presente y todos los que están fundamentalmente de otros lugares de nuestra Argentina y de Iberoamérica. Le iba a traer el saludo del gobernador, pero se lo dio ayer personalmente y también lo puedo trasladar hacia el resto de la audiencia. Sumando a lo que dijeron, a dónde nos encontramos, dónde se encuentra Córdoba, es donde nos encontramos en este momento, escuchando, como lo dijo ayer el gobernador, se lo dijo a ustedes, porque necesitamos dar un salto más para trabajar desde el lugar de la industria. O sea, no quiero repetir todo lo que estuvieron diciendo, sino en dónde nos encontramos y que existan estos espacios de tensión, de debate del propio sector. Nos parece sumamente propicio para que esto siga avanzando. Entonces necesitamos también los actores de afuera, externos. Ayer el gobernador, nosotros en la mesa, pudimos escuchar el modelo Perú, el modelo Colombia, el modelo de Chile, el modelo de España y lógicamente de aquí de Argentina. Y bueno, al gobernador le gusta eso, ¿no? De esas fuerzas de tensión, a mí también, porque eso es lo que yo creo que nos va a ayudar a ir modificando las políticas públicas, porque si bien decía Mariano al principio, son más de 17 años y todavía consideramos que estamos de una manera incipiente. Se ha avanzado mucho, pero creo que falta mucho más. Ya en este momento no podemos decir que jugamos a la industria, hay que hacer industria en serio. Hablo para Córdoba, pero para eso necesitamos también los otros actores externos, hacer sinergia y hacer coproducciones o producciones y generar las herramientas necesarias para que eso se produzca. Ustedes saben muy bien que hay una ley, pocas provincias lo tienen, una ley que crea el polo audiovisual, que crea el plan de fomento, que yo creo que eso nos merecemos todavía un debate interno muy fuerte. Más allá de la cuestión presupuestaria, como se llegó ahora, tenemos otra herramienta a partir de que se realizan los focos, que es mercado audiovisual. Primer mercado audiovisual, primer resultado, Cash Rebate, Premio Sur. Seguir posicionando a Córdoba y a la región como un lugar dentro del ecosistema para que se pueda venir a rodar, filmar, trabajar en Córdoba. Esto es consecuencia también de Focus, esta sinergia con el sector privado, con el sector empresarial, con los clústeres, para que puedan también
poder convivir y reunir todo el sector privado. Entonces tenemos lo público, lo privado, lo académico y la sociedad civil, y remarco la sociedad civil porque ayer se habló algo de eso, porque también hay que pensar en la audiencia, en el espectador, en el receptor. Las políticas también tenemos que fomentarla ahí y hay que ir renovándola porque sabemos que esto es muy dinámico y la inmediatez nos pega en la nuca. Entonces, ayer se propuso, vamos a trabajar en la provincia a instancia de una propuesta del gobernador con los cines, con los expositores. En el medio nos quedan los distribuidores para ir trabajando para que se puedan ver, en este caso, fundamentalmente las películas cordobesas. Un Estado ahí presente, trabajando, ya tenemos algunas reuniones, pero vamos a fortalecer eso. Entonces, toda esa rueda entre lo público, lo privado, lo académico y la sociedad civil va a hacer seguramente que esto mejore las condiciones en las que estamos trabajando y hacia qué estamos trabajando, o el por qué. Que tengamos, porque parece un eslogan o parece una cuestión netamente política, pero es política que el gobernador, o sea, esté presente, escuchando en primera persona cómo tiene que fortalecer el sector. Y para eso son parte de ustedes. Yo les agradezco mucho, sobre todo ayer, todo lo que pudieron decir y queremos seguir escuchando más sectores porque si tenemos el plan de fomento que hay que revisar, tenemos las herramientas de cash rebate, los créditos del Banco de la Provincia de Córdoba, ya sea para bienes de compra de capital o para producción. Si ya empieza a tener previsibilidad, si no lo saben, o sea, ya está anunciado que el llamamiento para estas herramientas van a ser en los meses de marzo y agosto de acá a los sucesivos años, para que tengan previsibilidad, para que conozcan quién viene a producir, a coproducir aquí en Córdoba. Y va a salir otra herramienta más que necesitamos que todos los sectores estemos de acuerdo para tener un punto más alto para poder interesar y para poder atraer las inversiones que necesitamos en Córdoba para que esto se produzca y se mueva la industria. Conjuntamente, como decía recién Azul, trabajamos en forma conjunta con ProCórdoba, pero también con relaciones internacionales y con otras agencias y con otros ministerios, porque se mira como un solo vector, salir Córdoba y traer a Córdoba esas inversiones. Ese trabajo que lo estamos haciendo entre todos conlleva muchísimo trabajo, muchísimas reflexiones y muchísimas tensiones también, pero estamos dispuestos a hacerla en pos de que Córdoba, que es por naturaleza una provincia productiva, de productividad, dentro de eso, considerando las industrias, la industria audiovisual es una de las más importantes y creo, cuando hablabas del futuro, creemos que todo el mundo del arte, la cultura, mirada dentro de la economía naranja, mirada desde el mundo de la industria creativa, es la industria del futuro, o una al menos de la industria del futuro. Así que muchas gracias, ojalá salgan muy buenas conclusiones, las necesitamos y estamos abiertos desde la Agencia Córdoba Cultura a través del Polo Audiovisual para seguir escuchando propuestas y para seguir sentándonos a debatir por el bien, porque tenemos la decisión política y la decisión también de equipo de que sea así. Muchísimas gracias. Agradecemos a las autoridades por su acompañamiento. A continuación, invitamos a acercarse al escenario a los referentes que nos acompañarán en la primera charla de la jornada. Modera esta conversación Fernando Madedo, director gerente de FIPCA, con una destacada trayectoria en políticas públicas, gestión institucional y preservación del patrimonio audiovisual iberoamericano. Nos acompañan Cristina Echeverry Sarmiento, productora de AG Estudios Colombia y representante de Asocinde, la Asociación Colombiana de Productores de Cine, miembro de FIPCA. Cuenta con una sólida experiencia en producción internacional y en articulación con plataformas globales. Norma Velázquez Chávez, productora y presidenta de la Asociación de Productores Cinematográficos del Perú, con amplia experiencia en coproducción internacional y acceso a fondos multilaterales. Gabriela Sandoval, fundadora de Storyboard Media, integrante de la Junta Directiva de la Asociación de Productores de Chile, miembro de Cinema Chile y directora de Sanfic Industria, una de las plataformas de desarrollo y networking más relevantes de la región.
damos inicio a la charla Desarrollo y Financiación en Iberoamérica, donde abordaremos los recorridos que atraviesan los proyectos desde su origen hasta su concreción, estrategias de desarrollo, acceso a mecanismos de financiación públicos y privados, desafíos en el contexto regional y modelos posibles para fortalecer las economías creativas. Las preguntas del público serán recibidas vía digital, en el correo electrónico que recibieron todas las personas inscritas a las charlas durante la mañana. Se encuentra un enlace para enviar preguntas a los panelistas. Se van a seleccionar las más representativas para ser incluidas en el conversatorio. En el enlace lo pueden encontrar y si no pueden ingresar a coloquio.asociacionapac.org. Ahora sí, Fernando, te invitamos a comenzar con el primer conversatorio de la tarde. Bienvenidos. Muchas gracias, y este panel tiene por título entonces Desarrollo y Financiación. Algunas de las palabras o de los temas recién los mencionaron, y efectivamente vamos a hablar de muchos de esos temas, son muchos temas. Vamos a hablar de cómo se generan los proyectos, qué elementos intervienen en el diseño de un proyecto, cómo generar fondos, vamos a hablar de fondos de ayuda, de fondos de coproducción, vamos a hablar de incentivos fiscales, de reintegro, cash rebate, tax refund, tax credit. Todo eso vamos a hablar en esta charla, y todo eso es posible porque tenemos a 3 de las productoras más importantes y más influyentes de la región. Recién mencionaba algunos de los perfiles de estas productoras. Voy a señalar algunos los elementos de su formación y de su trayectoria que quiero destacar, particularmente en el caso de Norma Velázquez, que nos visita desde Perú. Nos visita desde Perú es una manera de decir porque en verdad debería estar en este momento en España porque está filmando 2 proyectos. Y Norma tiene 2 máster en distribución y negocio cinematográfico, también tiene un máster en gestión de la industria audiovisual, ha estudiado también en la ICTV, en la Escuela de San Antonio de los Baños de Cuba, y esa es la formación académica, pero tiene un recorrido enorme, es quizás una de las personas que también más sabe de todos los roles de la producción, porque ha iniciado su carrera como meritoria, fue asistente de producción, ayudante, jefa de producción, fue coordinadora de producción, productora ejecutiva y finalmente productora, fundando su propia empresa con la que trabaja no solo en proyectos para Perú, sino también proyectos para el exterior, y es la presidenta de la APCP, de la Asociación de Productoras y Productores de Cine del Perú, y es la representante de Perú en FIPCA, así que es un placer que esté aquí visitándonos. Cristina Echeverry, que es de Barranquilla, pero nos visita desde Bogotá. Cristina también tiene un interesante perfil, tiene también un máster y específicamente es abogada, especialista en temas que tienen que ver con el derecho al entretenimiento. Trabaja en proyectos que tienen que ver con producciones nacionales y producciones también internacionales. Ha fundado AG Studios, que es una de las productoras líderes de la región y que se ha consolidado en la productora que ofrece servicios también para los grandes estudios. Ha trabajado con plataformas como Netflix, como Amazon, y es miembro también del Consejo Directivo de ASOCIN, de la Asociación de Productoras y Productores Independientes de Colombia, desde la cual también promueve muchas políticas que tienen que ver con las políticas públicas del sector en su país, así que también es un placer tenerla aquí. Y desde Chile, es argentina en verdad, pero ha desarrollado su carrera en Chile, y es una de las referentes también del cine iberoamericano y del cine chileno. Gabriela, directora fundadora de Storyboard Media, ha fundado también Sanfic, el Festival de Cine de Santiago de Chile, y particularmente además dirige el área de industria del Festival de Santiago del Sanfic. Es una de las 100 mujeres líderes de Chile, así la ha nombrado el Mercurio, un diario de Chile, en el año 2016. Tiene muchos cargos, yo voy a decir algunos porque si no me voy a pasar toda la hora nombrando los cargos de Gabriela. Es la presidenta de la APCT, la Asociación de Productoras y Productores de Cine y Televisión de Chile, es la encargada de Cinema Chile, la marca del cine chileno, y es la representante de Chile
en FIPCA. También un placer tener a Gabriela aquí y poder charlar también con ella. Me presentaron Fernando Madedo de FIPCA. Simplemente voy a decir que si quieren conocer un poco más de la federación pueden seguirnos en nuestras redes, FIPCA_ORG, y también pueden ingresar a nuestro sitio web fipca.org, donde pueden conocer un poquito más también de qué es lo que hacemos. Pero voy a decir simplemente que estamos muy felices de estar aquí, porque si hay algo que nos gusta desde FIPCA es poder conectar a las productoras, a los productores, poder encontrar soluciones frente a las necesidades, poder generar vínculos entre proyectos y oportunidades, y fundamentalmente nos gusta generar instancias de diálogo como esta. Así que estamos muy felices de poder estar compartiendo este diálogo con ustedes. Y para comenzar justamente este diálogo, yo recién mencionaba que Gabriela es directora del área de industria de Sanfic. Estos dos términos, ¿no?, desarrollo y financiación, muchas veces son términos que nos remiten también a espacios concretos como mercados, laboratorios. ¿Por qué es importante llegar a esos espacios como productores y productoras? ¿Qué es lo que ofrece, por ejemplo, un espacio como Sanfic Industria, o qué es lo que ustedes hacen en los mercados? ¿Qué buscan en los mercados? ¿Qué ofrecen? Un poco para adentrarnos por allí, por ese lugar, que creo que concluyen varios de los elementos vinculados a estos dos términos, ¿no? Desarrollo y financiación, que iremos desglosando para hacer un término cinematográfico. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Fer, ahí develando los CDs, hiciste la tarea muy bien. Bueno, hola a todas y todos, gracias por la invitación y gracias a todo el equipo de APAC, realmente una extraordinaria organización. El tema como del desarrollo es sumamente vital, digamos, dentro de una columna vertebral, en este caso de un proyecto. El ADN del proyecto es la historia, ¿no? Pero esa historia no se sostiene si no tenemos un cuerpo, y ese cuerpo inicia desde la etapa del desarrollo. Y claro, fundamentalmente los espacios de industria no todos son iguales. Entonces una vez ve un montón de proyectos que están en 50 espacios, ¿no? Entonces una vez se preguntan, ¿quieren desarrollar el proyecto o en realidad quieren viajar y conocer Iberoamérica? Que está buenísimo, pero bueno, hay otras carreras, ¿no? Como para eso azafata, piloto de avión, etc. Pero cada espacio tiene una estrategia específica. Entonces uno, cuando está en un desarrollo del proyecto y cuando empieza a iniciar esta idea semilla, ¿no?, y pensar, muchas veces algunos proyectos necesitan, como hizo un colega argentino, Juan Pablo Bugliota, rostrear el proyecto, ir a ciertos mercados, y otros necesitan ir a espacios de laboratorio donde le generen ciertos elementos artísticos, otros que estén más enfocados en la distribución, en la producción, y a veces uno dice, hay productores que tienen que, y directores también, y directoras, productores, pensar en esta estrategia de internacionalización, pero pensando en los espacios de laboratorio. Porque muchas veces yo me encuentro con proyectos que me dicen, postulé a Sanfic, ¿no?, a Sanfic Industria. Claramente yo no selecciono todos, por suerte, entonces no tengo que estar dando explicaciones todo el rato, pero el espacio de Sanfic Industria tiene un foco específico. Busca proyectos que estén mucho más avanzados y el foco y las herramientas es distribución, internacionalización y comercialización. Si el proyecto está muy en verde y está buscando una asesoría en términos de contenidos, Sanfic Industria no es el lugar. Entonces, uno empieza a pensar y decir, ok, tengo que ver los espacios, tengo que saber los asesores que hay, las actividades que tienen, y cada proyecto no es para todos los espacios. Es lo mismo cuando ya tenés una peli terminada, ¿no? En el mundo existen más de 7.000 festivales en el mundo, y muchas veces cuando uno lee que, por ejemplo, Sanfic Industria lo pide, una estrategia de internacionalización, todos se estrenan en Cannes. Es inviable, ¿no? Entonces, como habiendo 7.000 festivales en el mundo, ¿no? Entonces, creo que desde ahí es importante poder comprender y ponerle cabeza al tema del desarrollo, que no solamente es tener una muy buena historia, sino que también poder fortalecerla y trabajar ¿no?, como en todos los elementos que implica el desarrollar. Y el poder estar en distintos espacios de laboratorio es lo que te va armando el camino también para esta internacionalización y para poder llegar a ciertos festivales o poder circularla internacionalmente, ¿no? Cuando uno empieza con una ópera prima, que yo encuentro que es una ventaja ser un ópera primista, que uno siempre dice, no, es que es mi primera película. Es genial, no venís viciado de nada, ¿no? Cuando ya tenés mayor experiencia hay una lupa y se te exigen otras cosas.
Y si no tenés los contactos con programadores o con representantes de fondo, estos espacios son los lugares para ir a hacer este networking y ir a conocerlo, ¿no? Entonces, hay espacios que se especializan, por ejemplo, en hacerte en training pitch, que ese es también otro de las vías que tiene el espacio de Sanfic Industria, que nosotros contamos historias y vendemos humo creativo, ¿no? No vendemos un tangible, es un intangible. Y el poder contar la historia en 1 minuto, en 3 minutos, el no contar una historia en una fiesta a alguien a las 3 de la mañana, eso no hay que hacerlo. O sea, uno lo anota y dice, este proyecto no. Pero si te encontrás a alguien en el ascensor y te pregunta de qué va la historia y vos le contás del giro de todos los personajes, perdiste la opción, ¿no? Entonces, digo, depende de las herramientas que uno necesita para dónde uno enfoca estos espacios. O sea, para dónde postulás a estos espacios. Y Norma, ¿podés contar cómo surgen estos proyectos? Porque estás trabajando en España, sos de Perú, pero estás trabajando en proyectos en España. ¿Cómo surgieron esos proyectos? ¿Cómo los desarrollaste? Bueno, igual como dice Gavin, yo mando siempre los proyectos, armo una estrategia de distribución y de cuáles son los lugares a los que hay que ir para darle visibilidad al proyecto y los envío a foros de coproducción, casi siempre foro de coproducción de San Sebastián, el de Málaga. En el de Málaga he ido con proyecto 3 años seguidos y los 3 ya se rodaron, o sea, afortunadamente he podido conseguir coproducciones. Este año estuve ahí también y me pasó algo muy curioso. Estaba rodando una película que tengo en coproducción con Argentina. Estaba en pleno rodaje y yo siempre estoy en mis rodajes y estoy ahí desde las 6 de la mañana hasta que termina. Y teníamos el Mafis en el medio del rodaje y yo pensé, ¿voy o no voy? Tuve esa, era otro proyecto, ¿no? Tuve esa duda de voy o no voy, no quiero dejar el rodaje, pero tampoco quiero dejar el otro proyecto. Tomé la decisión de tomarme un vuelo, irme solo 5 días. No se imaginan lo que fue, porque claro, el jet lag y todo esto. Llegué y empecé a tener reuniones y agradecí mucho el haber ido porque pudimos ganar el premio de Sideral, que es una agencia de ventas internacionales con un mínimo garantizado. Conseguí un coproductor catalán, que es una película que vamos a rodar, es una película peruana que vamos a rodar en España y logramos cerrar cosas, lo conseguimos parte de la financiación. Entonces al final es muy importante que la dupla esté presente, no solamente la directora y productora, ¿no? Siempre es importante porque cada una va a aportar desde su perspectiva, ¿no? Es importante que le den valor al productor. A veces pasa que, sobre todo cuando hay un cine muy autoral, gente que está empezando piensa, no, yo hago todo, yo soy mi productor, yo soy mi director. Yo no lo aconsejo, porque uno, que te encargas de una responsabilidad brutal que al final hace que puedas perder perspectiva y a la hora de rodar no sepas cómo dirigir el proyecto y destinar el dinero adecuado para que te alcance, porque mucha gente que conozco que ha sido director, productor, termina su rodaje y no tiene ni un centavo más y no sabe cómo hacer. O termina el rodaje, lo edita, tiene la película terminada y no sabe qué hacer y estrena, ¿no? Y puede tener una película maravillosa. He visto películas hermosas que se han estrenado y se perdieron la oportunidad de poder ir a un festival, ¿no? Entonces, por eso es la necesidad del productor. La figura del productor es muy importante, buscar a la persona adecuada, que exista química entre ambos, porque es un matrimonio de 3, 4 años que vamos a estar viajando y produciendo, postproduciendo y haciendo 1 millón de cosas. Entonces es importante aplicar a los eventos. Yo voy a todos, de hecho también he estado en Sanfic en algún momento, voy a Málaga, voy a San Sebastián cuando me seleccionan, y cuando no me seleccionan igual voy, porque me parece que es un espacio para hacer negocios bastante importante. También voy a Berlín, ¿no? Entonces estoy tratando de estar presente para poder ayudar a que los proyectos se fortalezcan, ¿no? Yo desde que empecé a ser productora, porque como Fernando bien ha dicho, yo he empezado desde ser practicante, y agradezco mucho haber tenido una carrera muy escalonada porque me enseñó bastante cómo funciona toda la cadena de producción. Entonces, pero a partir de que soy productora hace 4 años, pues nada, no hay película que haya hecho que no haya sido coproducción. Todas. ¿Por qué? Porque el dinero de Perú es un buen disparador, es una buena cantidad, sí, pero no alcanza, ¿no? O sea, para darle todo lo que necesita una película no alcanza. Entonces tengo que coproducir, tengo que buscar socios. Afortunadamente, bueno, sí tengo 2 películas con España. Una las 2 que rodo este año soy minoritaria. El próximo año rodamos una donde Perú es mayoritario, España es minoritario,
y con Argentina tengo 2, una como minoritaria y otra como mayoritaria, y bueno, estamos en ese proceso y estas películas han salido adelante porque hemos acudido a los laboratorios ideales, a los mercados, a los foros de coproducción que nos han ayudado a impulsar el proyecto. Las asesorías que nos dan son brutales, o sea, no piensen de que porque ya, yo por ejemplo, estoy segura de que puedo aprender cada vez que voy a un encuentro de coproducción. A veces me encuentro amigos que me están dando una charla y los escucho felices porque creo que es importante, ¿no? Es importante porque además la industria va cambiando y hay que actualizarse, ¿no? Entonces también me parece que sí, que deben escoger bien a los encuentros a los que quieren ir para que el proyecto se fortalezca, se empiece a hablar de él y pueda conseguir la financiación que necesita. Y Cristina, contanos un poco la experiencia de AG Estudios, porque ustedes además de películas también, sobre todo, trabajan con proyectos de series, con historias locales, pero que están pensadas también para audiencias globales, el trabajo de la plataforma. ¿Cómo surgen esos proyectos? ¿Cómo los desarrollan? Es distinto por ahí el modelo con respecto a las películas, ¿no? Sí. Nuestra experiencia ha sido principalmente haciendo servicios de producción y así empezamos. Duramos muchísimos años generando confianza en nuestros clientes extranjeros que vienen a Colombia básicamente por el incentivo colombiano, y después de que nuestros clientes se dieron cuenta que somos muy buenos produciendo, prestando los servicios, entregando las obras audiovisuales y además los incentivos, nos empezaron a pedir historias. Y en ese momento, pues nosotros que no estábamos enfocados en desarrollos propios, decidimos abrir esa oportunidad y básicamente nos enfocamos en hacer 3 contenidos. Eso fue en pandemia, además bien difícil, pero pues también nos ayudó la pandemia a consolidar las historias. Hicimos el desarrollo de Los Bee Gees, que es una obra, es una serie de 8 capítulos colombiana, una historia de época. Y también iniciamos el desarrollo de 2 proyectos, 2 películas, Los Iniciados 1 y Los Iniciados 2, que son basadas en un libro en Colombia, pues en un libro no, en 4 libros, en el universo de estos 4 libros, y con base en eso pues se desarrollan estas 2 películas. Entonces tuvimos un proceso muy interesante porque pues estos proyectos inician por una solicitud de nuestros clientes, pero los desarrollamos in-house con un grupo de guionistas que pues tienen mucha trayectoria en Colombia, que adicionalmente en el caso de Los Bee Gees, muy interesante porque ellos son unos hermanos, los hermanos Ayala, quienes gestaron el proyecto, hicieron toda la investigación y estuvieron súper metidos dentro de lo que fue no solamente el desarrollo, sino también en la producción, estuvieron muy activos. Y la forma como se lleva a cabo eso sí es distinto cuando es un desarrollo que yo traigo y simplemente pues la plataforma no tiene de propiedad intelectual, a cuando yo lo vendo, la plataforma compra esa propiedad intelectual y después me contrata para producirlo. Son 2 modelos diferentes. Esos son los famosos originales, pues son originales de nosotros, pero terminan siendo originales de la plataforma. La plataforma se involucra mucho en el proceso de desarrollo. Está ahí de la mano, está revisando los guiones, está dando input, obviamente solicitan cambios, pero tanto en el caso de Los Bee Gees como en el caso de Los Iniciados, nos dieron bastante libertad creativa. Eso es muy interesante, porque también se pueden meter hasta el punto que ellos consideren, porque es su obra. Y pues nada, después de cerrar esos desarrollos, pues nosotros también hacemos toda la producción y es un momento a nivel creativo también muy importante donde también hay un involucramiento por parte de la plataforma en todos los procesos de producción hasta que entregamos. Tuvimos un caso también que es distinto porque es nuestra primera serie que vendimos como una licencia, todavía no se ha estrenado, se llama Fuga 1986 y es una licencia que le vendimos a Netflix. Ahí sí las cosas cambian un poco, ahí sí tenemos mucha más libertad, nosotros somos los dueños de la propiedad intelectual y básicamente la plataforma pues nos está acompañando, nosotros decidimos entregar todos los procesos de desarrollo, hacerlos parte, pero la plataforma nos decía tranquilos, ustedes no me tienen que dar tantas cuentas, pueden hacerlo como si fuera un original porque realmente es un original nuestro, pero terminan siendo ellos unos cofinanciadores y compran la licencia, en este caso específico de Fuga, para toda Latinoamérica en SVOD por un tiempo determinado,
y pues ahí sí hay un poco más de flexibilidad. Entonces este trabajo con las plataformas depende de qué tanto se involucran o no de qué modelo se está utilizando. En un modelo de licencia hay más libertad y más flexibilidad porque hay un riesgo compartido entre el productor y la plataforma. Cuando son originales, pues es un producto de ellos y están súper metidos desde el desarrollo hasta la producción porque pues claramente están cuidando el contenido desde el comienzo hasta que se entrega. Pueden interrumpir si quieren decir algo, pueden hacerlo, para que sea un poco más dinámica también la charla. Me interesa, Norma, por ahí que cuentes, decís que has generado coproducción, ¿no? con España. ¿Te has basado en acuerdos de coproducción que tiene Perú con España? ¿Cómo es ese acuerdo? ¿Cómo son los fondos que vos obtenés desde Perú? ¿Cuál es la participación también de la parte española? Si también España tiene fondos, tiene incentivos, bueno, ¿cuáles son las fuentes de financiación de tus proyectos? Bueno, nosotros evidentemente nos regimos en el Acuerdo Iberoamericano de Coproducción. Yo tengo una ventajita, que es que yo me fui a estudiar un máster en España, un máster en gestión de la industria cinematográfica, y aprendí todo cómo funcionaba el tema del INCA, cómo funcionaba el tema del ICA, perdón, cómo funcionaba el tema de los incentivos fiscales, las ayudas de las televisoras, absolutamente todo lo aprendí en ese máster, que fue bastante importante. Empecé a generar contactos con mis mismos profesores, nos hicimos amigos y bueno, poco a poco empecé a generar vínculos con España. Y en Perú se abrió un fondo de coproducción minoritaria que no tiene muchos años, que tiene, si no me equivoco, 4 o 5 años, y que cada año ha ido subiendo y sigue subiendo, y vamos a tratar de que se eleve un poco más para ser más competitivos. Ahora mismo está el tipo de cambio en $95,000, $100,000, que nos alcanza para cubrir, por ejemplo, en la coproducción que tengo, en la ficción que vamos a rodar en noviembre, nosotros estamos aportando una actriz protagonista porque el guión de la película lo marcaba así, una de las protagonistas es peruana, entonces nosotros le estamos aportando, España es mayoritaria y Perú minoritaria, estamos aportando también toda la postproducción de sonido, mezcla, música y los deliveries. Estamos mandando a una diseñadora de vestuario y a una maquilladora, y bueno, ese es nuestro aporte, ¿no? Ese es nuestro porcentaje en el proyecto. Y bueno, independientemente, la figura puede manejarse de la manera en la que es un acuerdo entre dos productores, ¿no? España tiene un presupuesto de 2 millones, Perú puede conseguir 100,000 más Ibermedia, 130,000, $140,000. Por ahí, si el proyecto tiene mucho potencial de distribución, algún adelanto de distribución, y digamos que unos $200,000 para una coproducción minoritaria. Pero claro, yo reviso de la manera en la que yo trabajo, ojo, cada coproductor trabaja distinto. Reviso el presupuesto y digo, ok, en tu presupuesto de 2 millones, todo esto de aquí está valorizado en lo que yo te voy a aportar, que es el 20%. Y eso es lo que yo aporto, ¿no? El 20% de lo que le costaría en la versión del presupuesto español. Entonces, independientemente de lo que yo gaste, estoy aportando el 20% en servicios, en todo, ¿no? Entonces, más o menos esa es la manera en la que trabajo. Y de la otra manera es similar, porque cuando España es mayoritario, pues, por ejemplo, el montaje en Perú me cuesta $10,000, $15,000, el montaje en España puede costar $30,000. La musicalización igual puede costar $30,000, $40,000. El guión en España puede costar igual $30,000, €40,000, mientras que en Perú me cuesta $10,000, $12,000. Entonces, claro, cuando España aporta, yo le digo, ya, pero si esto me lo cobra, o sea, tendrías que ser mayoritario, aunque me estés dando una pequeña parte, ¿no? Entonces, ahí se llegan a acuerdos, y como cuando somos mayoritarios manejamos toda la parte que es creativa, que es, por ejemplo, en la película que voy a rodar en España, la guionista es peruana, la directora es peruana, y nosotros ya tenemos el fondo peruano, entonces esos costos creativos pues también lo cotizamos mucho más alto, aunque después no lo cobremos en la realidad, pero lo valorizamos alto y luego queda como un aporte, y bueno, y así es como tratamos de no perder el control de la película cuando nace de nosotros la idea, ¿no? Entonces, un poquito así es como manejo las coproducciones. ¿Cómo encuentro a mis coproductores? Ya les digo, voy a mercados, viajo a casi todos los que puedo. En Versalles también es un buen lugar donde he cerrado negocios. Voy a San Sebastián,
En Málaga también me va muy bien. Bueno, trato de acudir a todos los que... Bueno, también mando los proyectos, esta que es una coproducción con España que les estoy contando. Estuvo en el curso de desarrollo de proyectos de Ibermedia y con la Fundación Carolina. Después también San Sebastián nos mandó a Ventana Sur en una sección. Entonces es como empieza a tener selecciones que luego hace que, pues, cuando se la presenta a un coproductor lo vea más interesante y decide entrar por todas las selecciones que ha tenido, ¿no? Más o menos así es como lo trabajo. Muchos de esos mercados que hablábamos recién, Biercer y Platino Industria es un mercado que FIPCA organiza, paso el anuncio. Y Cristina, hablaste, y también Norma, ¿no? Se habla de las atracciones de inversión y las producciones que se estiman en Ecuador, en Colombia, en Uruguay, en España, y que muchas veces eso tiene que ver con los incentivos fiscales. Y vos mencionaste que muchas veces las producciones también están atraídas por los incentivos fiscales. ¿Cómo funcionan los incentivos fiscales en Colombia? ¿Qué tipo de incentivos tienen? Vale. Nosotros, o sea, yo tengo clarísimo que si no tuviéramos los incentivos, no tuviéramos todas las producciones que están viniendo en este momento al país. Porque desde el año 2012, bueno, nosotros tenemos una primera ley de cine que sigue siendo una ley muy importante, se hace en el año 2003 y es una ley que va para películas, donde básicamente lo que se busca es el productor y el inversionista no pueden ser la misma persona. Claro que hay un cambio que en este momento se está proponiendo para que sí lo sea, porque se buscaba que inversionistas que ponen plata en otro tipo de sector invirtieran en el audiovisual colombiano. Entonces, por eso la calidad de productor e inversionista no podía estar en la misma persona. Y eso daba un certificado que básicamente se iba contra la renta del inversionista y se obtiene un incentivo del 165%. Por lo tanto, una persona mete 100 pesos y el beneficio es de 165, que se traduce en que como el impuesto a la renta en este momento es el 35% en Colombia, de esos 100 pesos, la persona está recuperando 57.5 pesos a través del incentivo. Esa es la ley de Cine 1. En el 2003 duró un tiempo para que la gente la conociera, los inversionistas lo conocieran, y ha servido mucho al cine colombiano y es como básicamente súper agradecida por todos los productores colombianos. Después, en el año 2012, ya lo que se dice es, hombre, busquemos que Colombia se vuelva un destino audiovisual, un destino fílmico, que implica no solamente impulsar y seguir incentivando la producción colombiana de contenido colombiano, sino que extranjeros vinieran al país para promover de alguna forma el turismo, porque cuando uno deja plasmados sus escenarios en una obra audiovisual, pues básicamente el día de mañana alguien dice, ¿eso dónde se filmó? A Cartagena, quiero ir allá, y obviamente promover el turismo. Entonces, de una forma para promover el turismo, pero también para que todos los productores audiovisuales extranjeros se dieran cuenta que Colombia, como es un destino fílmico, en el sentido de que tenemos diferentes climas, paisajes, territorios, tenemos la capacidad de servir para producción. Además, la gente, el talento que tenemos local y la técnica en ese momento, pues no tenía la calidad que tiene ahora, que es talla mundial, y lo puedo decir con toda la tranquilidad. Pero en ese momento pues era una técnica y un equipo artístico que tenía pues una formación buena. En el 2012 se hace la ley y lo que se busca es que estos extranjeros vengan a Colombia y puedan obtener dos tipos de beneficios, que pues el uno o el otro. El primero es un cash rebate como el que tienen acá, donde básicamente se obtienen de unos gastos que se llaman logísticos el 20% y otros que se llaman audiovisuales el 40%. Entre los dos es más o menos el 30-32% de un presupuesto global, y se le da ese dinero en efectivo a las personas que hacían inversiones en producciones audiovisuales en Colombia, que pueden ser colombianos o extranjeros. Pero como es un fondo de recursos públicos que depende anualmente de lo que hace el gobierno y el destino, pues y meter dinero en esa bolsa, tratamos de hacer un segundo incentivo que no dependiera de todos los años ir a pedirle al gobierno, por favor, dame una platica. ¿Qué hicimos? Nos dimos cuenta que todos los temas de certificados que nos habían funcionado en la ley de Cine 1 podían ser una muy buena alternativa, y se crea este otro incentivo donde ya no se depende del dinero, sino que también se emiten unos certificados. Ese es solamente para producciones extranjeras, no para producciones colombianas,
buscando que más extranjeros vinieran a Colombia. Porque el problema no es solamente que no tenemos producciones colombianas, sino que teníamos un sector que está desempleado, un sector que necesita formarse, un sector que necesita comer. En ese sentido, pues no solamente se busca incentivar que Colombia produzca más obras audiovisuales colombianas, sino que también haya un motor económico que mueva la industria audiovisual y otras industrias, porque obviamente hay que pagar hoteles, hay que pagar transporte, hay que pagar muchísimas cosas. Entonces ahí se crean los certificados y estos certificados son muy interesantes, son los famosos SINAS, porque es un certificado que se emite para el extranjero que invierte en Colombia en producción por el 35% del valor de los gastos que se hagan en el país. Ese 35% tiene que quitárselo un pedacito porque hay que pagarle a Proimágenes, obviamente, para sus gastos de funcionamiento, un porcentaje sobre el certificado. Entonces, al final, el valor neto que se recupera es más o menos el 30%. Me atrevo a decir eso, que es la experiencia de nosotros. Entonces, claro, es supremamente atractivo, se emite en favor del productor extranjero, pero los colombianos lo tenemos que vender y se gira el dinero al productor extranjero. Entonces, toda esta serie de incentivos han sido muy positivos y adicionalmente en el gobierno pasado también se hizo un nuevo incentivo que ya oía varios productores que estuvieron hace poco en el BAMA en Bogotá hablando de eso, y es ya no es solamente para el audiovisual, sino para el sector creativo y cultural, para todo tipo de proyectos que estén dentro de este sector, que es el famoso COCREA, que también emite unos certificados donde se va contra la renta del 165% de las inversiones. Entonces, en este momento estamos teniendo varias ayudas tratando de no solamente traer dinero del erario público, que es tan difícil, como les decía, todos los años estar pidiendo, buscar otras herramientas que se vayan contra impuestos, que de alguna manera obviamente el gobierno deja de recaudar ese dinero, pero pues no le duele en el momento ponerlo. Y estas otras alternativas nos han servido mucho para que se mueva la economía, tanto interna, con inversionistas internos, como extranjeros viniendo a Colombia a filmar. Como les decía, nosotros en el tiempo que llevamos produciendo servicios de producción, hemos ejecutado aproximadamente $150 millones, lo cual es muchísimo dinero que no se ha quedado en nosotros como productores, sino en Colombia, en el sector, gente comiendo, gente formándose dentro de la industria. Aprendimos muchísimo de todo el conocimiento que nos trajeron. Ya creo yo que ya no necesitamos aprender tanto porque ya estamos en un mejor momento, pero ha sido maravilloso este proceso de estos últimos 13 años. Desde FIPCA el año pasado publicamos un informe sobre los distintos incentivos fiscales y carry bay que hay en la región. Tienen la información del carry bay de Colombia, pero también del resto de los carry bay de la región. Lo tenemos que actualizar ahora en septiembre, no está el de Córdoba todavía, porque fue el año pasado, lo tenemos que actualizar. La actualización es ahora en septiembre, pero si quieren la página web pueden descargarse esta publicación. Y lo decía Cristina, ¿no? Que los carry bay, los incentivos atraen inversión y son buenos para poder generar trabajo y generar producciones extranjeras que filmen en nuestro territorio, pero al mismo tiempo la importancia de los fondos de fomento de los países. Le pregunto particularmente a Gaby, básicamente porque el cine chileno uno lo ve, cuanto festival haya, hay una película chilena, el cine chileno recoge premios, están los mercados, uno ve realmente una capacidad de producción que evidentemente es importante desde el punto de vista del fomento que tienen los estados para generar películas, y el caso chileno no escapa, ¿no? a esta cuestión, ¿no? Sí, bueno, o sea, creo que en el caso de Chile ha tenido que ver mucho con la política de internacionalización del audiovisual nacional en general. Y creo que eso fue obviamente sostenido también como, bueno, siempre salen como estas las nuevas camadas del cine chileno, las nuevas, ¿no? Que es como una nueva generación de hace 20 años que empezó a contar también historias y pensaba en esto que lo comentaba hoy Nacho, de pensar en audiencias globales, ¿no? Que pueden ser historias particulares, pero cómo conectás, porque no hay, Chile es un mercado muy chiquitito, o sea, en Chile, bueno, después de la pandemia hay 380 pantallas, lo que no es nada comparado con otros países, o por ejemplo con Argentina, Brasil, Colombia. Entonces, si uno piensa que uno va a financiar como productor una película chilena en $500.000
$1 millón y que lo piensa recuperar en el territorio nacional, tiene que ser algo que realmente mueva a un importante público de arriba de 1 millón de espectadores para recuperar solo en el territorio nacional. Que obviamente ciertas producciones que son mucho más locales logran hacer eso, pero cuando uno empieza a pensar en que tenés que levantar el financiamiento y quizás involucras privados o tenés que recuperar esos retornos, claro, tu territorio no es Chile, empezás a abrirlo, ¿no? Y para eso es como que, claro, efectivamente Chile sí tiene una política de internacionalización importante a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, del programa de ProChile, como existen las marcas sectoriales. Bueno, Cinema Chile es una de las marcas sectorial más antiguas que existe dentro del sector creativo, es la marca más antigua de ProChile. Luego de eso vino el vino, el salmón, etcétera. Ellos recaudan muchísimo, pero no tienen el mismo impacto en prensa positiva que sí lo genera el audiovisual. Y claramente tenés que armar la ONU de países, muchos, para ir a buscar y financiar las películas, ¿no? Porque también el territorio es muy chico, entonces también cuando surgieron las plataformas no estaban como base en Chile, pero sí los contenidos porque se empiezan a mover. Entonces creo que también los creadores empezaron a buscar cómo conectar con esas audiencias globales, cómo buscar otros territorios y cómo salirse también de las vías de financiamiento tradicionales, ¿no? De como el fondo chileno, o sea, el presupuesto de los fondos audiovisuales en Chile dependen 100% del presupuesto de la nación. Claramente eso puede estar afectado no hay una política de Estado más allá de, como hablaban hoy, de que se pasen colores políticos, entonces siempre va a depender de alguna voluntad política de quien esté o de cualquier crisis internacional, ¿no? O sea, y lo que se viene es entre guerras, etcétera, crisis, o por ejemplo la pandemia afecta, y en nuestros países principalmente lo que siempre se recorta es cultura, ¿no? Porque no se lo comprende como una inversión, sino como un gasto, lamentablemente desde los puntos de vista políticos. Entonces, claramente eso siempre puede estar variando. No tenemos hasta ahora, creo que es el presupuesto total de Nación, no llega al 1%, que era la promesa que tenía nuestro actual presidente, pero ahí hicieron un tema que debe estar llegando como al 0,68%, que claramente hay una alta demanda y una demanda insatisfecha, que significa que al fondo audiovisual postulan, no sé, 200 películas, ganan 10. Claramente una demanda insatisfecha importante. Entonces, cuando armas tu plan de negocio, cuando armas tu plan de financiamiento, está pensado en cómo salís a buscar esos socios internacionales. Entonces, por eso la presencia de los mercados, porque hay una diferenciación de lo que comentaba Norma en un principio, de que ella va a los mercados. Una cosa es ir a los mercados y otra cosa ir a los espacios de laboratorio, que son completamente distintos, y que obviamente los mercados, que bueno, el mercado más importante del mundo es el Marché du Film del Festival de Cannes, no porque sea Cannes, sino porque es el que mayor transacción tiene, ventas que hacen, transacciones, etc. También es muy brutal cuando uno, como primer mercado, no está bueno como ir si uno no tiene esa experiencia de mercado. Pero entonces esa presencia importante ha hecho, ¿no?, como el tema de tener muchas coproducciones, de poder circular, de poder visibilizar, y también el poder visibilizar el talento chileno, ¿no?, como técnico, lo que comentabas, y claramente eso también se va apuntalando en cómo también genera ciertas herramientas, como, no sé, incentivos, que en este caso en Chile hay un IFI, que es un incentivo fiscal de gran inversión, y cómo también empiezan a haber estas alianzas internacionales. Los últimos 2 años, por ejemplo, hace 4, o sea, hemos ido viajando a distintos países, pero conectados con una política de Estado, ¿no? Por ejemplo, Asia está siendo sumamente fundamental para muchos proyectos audiovisuales. Generalmente lo natural era Europa y Latinoamérica, ahora hay que empezar a abrir otros mercados, entonces también ha ido acompañando con esas políticas también de Estado, de no solamente crear estos acuerdos de coproducción o acuerdos bilaterales, sino que también generar misiones en donde poner foco y poder conectar esas audiencias, ¿no? Porque hay una audiencia que no te conoce, es muy difícil poder penetrar en esas audiencias, o sea, en esos públicos, y también generar esos retornos. Entonces, por ejemplo,
India, que es un monstruo, hace unos 4 meses se generó una visita presidencial y también se trajo a todo un contingente de Bollywood como para mostrar todo lo de Chile y ver cómo se generan esas relaciones y cómo también conectás con una industria que es completamente distinta y que consume mucho su cine, digamos, donde, no sé, Barbie o Oppenheimer no hacen taquilla, ¿no? Entonces, a diferencia de nuestros países. Entonces, creo que ahí ha venido el foco. Nosotros como sector nos vivimos quejando que la plata es poca, etcétera, pero es cuando salís y ves la realidad general decís, no estamos tan mal. Bueno, pero es importante que esos fondos existan justamente para poder generar coproducciones, para poder tener un diálogo comercial con el exterior, necesitas tener una promoción del Estado, digamos, ¿no? Es decir, tiene que haber un fondo para poder generar producciones nacionales, eso me refiero, ¿no? Cuando hablamos de los incentivos, que las películas, por supuesto, atraer producción internacional para que pueda dar trabajo y para que pueda dar mayor capacidad trabajo en nuestra industria, pero también eso no necesariamente genera una producción nacional o una producción local o regional. Es decir, hablamos ahí de identidad, hablamos de cuestiones de contar nuestras propias historias, o contar nuestras propias historias, pero que no se cuenten como quieren que las cuente gente del exterior. Digo, tiene que ver con todas esas cuestiones y ahí efectivamente tiene que estar el Estado, ¿no? Promoviéndolo. A veces sí, siempre va a ser poco, siempre va a ser más, pero por lo menos lo hay, ¿no? Sí, igual el caso de Cinema Chile es público-privado, ¿no? O sea, como que es el privado, también el civil, lo que comentaban, como que todos los elementos tienen que estar, ¿no? Y también uno es responsable desde ahí, es fácil también quedarse criticando todo el rato. El tema está, ¿qué hago yo para que esos elementos funcionen? Y claro, y ahí es donde el sector entra a empujar y a vincular este público-privado, y es algo que también se está impulsando en que el privado se incorpore mucho más al tema audiovisual en Chile, ¿no? Y también salir de las típicas vías de que el Estado sea financista 100%, sino también cómo se involucre y cómo también otras organizaciones internacionales, ¿no? Como creo que la creatividad, o sea, nosotros hacemos productos creativos, esa creatividad se tiene que llevar al tema del financiamiento también. En el caso de Ibermedia, ¿cómo ha funcionado Ibermedia en todos estos años? Recién Ignacio Nacho Rey mencionaba Ibermedia. Es una pregunta para Nacho. De la importancia del programa, digo, justamente en generar la posibilidad, se han generado muchas coproducciones a partir del programa, y el programa ha sido un activo importante, ¿no? Justamente para conectar a productoras y productores de la región, ¿no? ¿Han tenido experiencia ustedes con el programa de Ibermedia? ¿Cómo lo ven? Tengo una pregunta en general para las tres. O este tipo de fondos, digo, fondos internacionales, el programa de Ibermedia, porque es el programa iberoamericano. Sí, yo sí he tenido la ayuda de Ibermedia en distintas etapas, tanto para proyectos en desarrollo como con producciones. Es bastante importante, muy, muy importante. Lo que pasa es que cada vez hay menos dinero, ¿no? Cada vez se apoyan menos proyectos. El año pasado, a la mayoría de los países, salvo 2, si no me equivoco, solo dieron 2 premios por país, 2 ayudas a la coproducción. Entonces, claro, mientras años anteriores estaban dando 5, 6, 3, entre 3 y 6, ¿no? El año pasado dieron 2, entonces, claro, es una ayuda importante, sobre todo para países latinoamericanos que no tenemos muchas vías de financiación. Hay que hacer ahí un trabajo político para lograr que se suba, porque Ibermedia se ha quedado un poco, ¿no? Hay que buscar que el presupuesto se eleve para que de verdad sea importante y representativo en las coproducciones iberoamericanas que hay, ¿no? Hablábamos hace unos días de Media, que es Europa, y claro que tiene otra manera de trabajar, otros presupuestos que son una realidad bastante distinta, ¿no? Entonces nos toca a nosotros ahora también ver alguna manera de trabajar para lograr que los presupuestos de Ibermedia suban y que se puedan apoyar una mayor cantidad de proyectos. Pero de que es importantísimo, es muy importante. Al menos yo, si no tuviese Ibermedia, no podría hacer películas, no podría. Vale, la importancia justamente para desarrollar proyectos, porque Ibermedia también tiene un fondo específico para el desarrollo de proyectos, ¿no? No solo para producir, sino también para desarrollar proyectos, que es un poco lo que conecta los dos temas, el desarrollo y la financiación. Cristina, cuando ustedes trabajan con una plataforma, ¿no? ¿Qué elementos intervienen en ese desarrollo? ¿Qué es lo que ustedes hacen en el desarrollo de los proyectos? ¿Qué les piden? ¿Cómo se diseña?
Bueno, cuando uno tiene una idea y la va a llevar a una plataforma, bueno, realmente no puede llevar ideas, tiene que llevar proyectos. Básicamente el proceso depende de la plataforma. No voy a dar nombres, claramente, pero hay una plataforma donde básicamente nos piden, nosotros, mejor dicho, les voy a contar cosas en general. Hace poquito tuvimos una serie de reuniones porque nos hemos dado cuenta que cada vez que nos reunimos, cada 6, 8 meses con las plataformas, las necesidades son distintas. Entonces estuvimos con una en noviembre y nos dijeron, empiecen a traer películas, y nosotros muy emocionados haciendo gestiones para películas. Nos acabamos de reunir hace una semana y nos dijeron, no, ya no, necesitamos solo series, ya no estamos comprando películas. De pronto si ya las tienen hechas, pues nosotros no tenemos nada hecho. Ah, bueno, entonces no piensen en películas. Ok, entonces ahora pensamos en series. Pero ese punto lo digo es, por si eso les pasa, no vayan a deshacerlo o ni a botar ni a desechar lo que tengan, porque en algún momento se los van a pedir, dentro de 6 meses van a volver a cambiar. Entonces, básicamente, pues sí, como se presenta una película, como se presenta una serie, en el caso de las series, siempre nos están pidiendo que tengamos un deck, ¿sí? Donde pues básicamente, o sea, el deck y un piloto. A veces también piden el capítulo 2. Y pues básicamente uno tiene que llevar pues la sinopsis, una sinopsis corta, una sinopsis larga, en qué va toda la temporada, el arco de la temporada, una descripción de los personajes, y tener el proyecto no totalmente desarrollado, pero tampoco algo que no les dé a ellos la información suficiente para tomar una decisión económica. Porque una vez usted le presente algo y a la plataforma le guste y le diga, ok, entonces ahí empiezan ellos a financiar el desarrollo, si es un original, pues cuando uno lo vende como original. Pero tampoco vale la pena llevar los 8 capítulos escritos, y esto se los digo porque a veces la gente se emociona, porque si les dicen que no, pierden la platica, y es tiempo, es esfuerzo, entonces no se desarrolla todo de una vez. Entonces, cuando nosotros iniciamos estos procesos, pues simplemente entregamos un deck, o a veces ha sido con un deck y un piloto, a veces simplemente ha sido con un deck. Y después ellos empiezan a financiar y hacemos un cronograma del desarrollo, cómo se va a llevar a cabo, y de una vez ellos empiezan a revisar toda la gestión que nosotros estamos haciendo con el grupo de guionistas, con un cuarto de guionistas, y luego de desarrollar, ellos dan el green light de producción. Ojo, desarrollar no significa que ellos van a decir que ok a producción. Entonces ahí también puede morir el proyecto. Entonces uno tampoco se hace ilusiones ni se endeuda pensando en que va a recibir el fee de producción. Una vez le dicen a uno ok, green light de producción o luz verde de producción, entonces se planea todo el cronograma de la producción, y pues ahí ya algunas veces hemos entregado con la post, con algunos elementos de la post, otras veces no, y ellos hacen la postproducción afuera. Pero es súper importante que no tomen decisiones ni de vida ni financieras basados en supuestos, porque hay muchísimas historias, hay mucha gente vendiéndola a las plataformas y pocas oportunidades. Por país, sé que ellos tienen unas cuotas, y dependiendo del tipo de historia también tienen unas cuotas. Por ejemplo, en este momento en Colombia no están todas las plataformas activas en el sentido de estar comprando. Tenemos muy pocas, o más o menos una, y está recibiendo de todo el mundo contenido. Eso hace que las oportunidades sean menores, y a veces tienen ya proyectos, obviamente, para el 25, 26, 27. También el género, el tipo de proyectos que están buscando varía. Entonces unas veces le dicen a uno, mire, estoy buscando terror, y a los 6 meses de pronto, no, es que ya tenemos mucho y ahora necesitamos comedia. Entonces es súper importante que también tengan paciencia, porque las decisiones cambian, el apetito del público cambia, las métricas de las plataformas cambian, ahora con inteligencia artificial todo cambia, y pues es un trabajo que hay que persistir y resistir y seguir construyendo con ellos, pero a mí me parece que es gratificante porque se aprende mucho. No es lo mismo, obviamente uno también tienes que entregar bastante autonomía, pero por el otro lado estás acompañado de alguien que sabe qué quiere el público, que te está
apoyando porque tiene dinero ahí invertido, que está pendiente de cómo funcionan las cosas en el set. O sea, es un buen socio, ¿sí? Entonces yo pienso que también es interesante, a mí me encanta pues obviamente el cine, yo he estado desde hace 20 años trabajando en esto y como les comentaba a mis compañeros, yo soy de formación abogada y he sido abogada desde hace 20 años en esta industria y he sido la abogada de todos los productores que hoy en día son mis amigos, fueron mis clientes, y he estado en el desarrollo y producción de muchísimas películas y he visto y he sufrido lo que se sufre siendo productor, levantarse la plata, el compromiso con el uno, quedar aquí debiendo, entregar allá, hasta hipotecar la casa. He visto eso en mis clientes que hoy en día son mis amigos y sé lo que es ese camino del cine autor, del cine independiente, del levantarse todo. Fui parte de la construcción de un fondo de capital privado en el año 2007. O sea, he estado como de todas las formas involucrada. Y entiendo lo que es aplicar a fondos y entiendo el sufrimiento y que rezan para que ojalá me lo gane porque me sirven estos dólares para después ir a esta otra cosa. Y a veces se ve como la plataforma como, uy, no, por allá muy lejos, o de pronto se sataniza, o yo no quiero eso. Yo creo que hay que ir adaptándose a todo y hay que ir entrando en todo tipo de escenarios y que ustedes puedan tomar la decisión, hombre, en este momento quiero hacerlo independiente y después veo cómo de pronto me meto con la plataforma, o desde ya mirar con qué productor me puedo asociar para poder llegar a una plataforma. Yo creo que hay que abrirse a todas las posibilidades porque el audiovisual en todos lados está complicado, no es solamente aquí, las restricciones y en el mundo, creo yo, pero en Colombia tampoco es que estemos en el mejor momento, aunque allá tenemos pues más incentivos. Entonces hay que reinventarse de todas las formas habidas y por haber, hay que utilizar todas las herramientas locales e internacionales, hay que aprender de las experiencias internacionales, hay que ser colaborativos, tenemos que vernos como un cine y un audiovisual integrado entre países y aprovechar las oportunidades porque de pronto las cosas cambian y nuestro negocio puede cambiar también drásticamente con todo el tema de inteligencia artificial. Entonces, pues nada, mi invitación es a que revisen todo lo que exista, no satanizar nada, mirar oportunidades, trabajar en colaboración, en coproducción, buscar productores que ya tengan entradas a plataformas para que ellos les sirvan a ustedes en ese camino y los vayan acompañando. De pronto al comienzo no ganan tanto, pero después ya lo pueden hacer solos y revisar todos los esquemas que se puedan para seguir haciendo lo que nos gusta, que es el audiovisual. Mencionaste que trabajaste en la creación de un fondo de capital privado. Me interesa para que cuentes esa experiencia, cómo fue, cómo funcionaba. Sí, en esa época, eso fue mi primer trabajo. Yo entré a trabajar en Dynamo, que también es otra productora muy grande en Colombia. Y Dynamo hizo un fondo que se llama Fondo de Capital Privado Cine Hispanoamericano 1. Hicimos producciones hasta con España. Sí. Y es una experiencia muy interesante porque les estoy hablando del año 2007, cuando el cine no era un quehacer muy habitual o comercial, no era industria en Colombia. Y a uno de los fundadores varios de los fundadores de la empresa se les ocurrió levantar plata porque pues definitivamente estar yendo a convocatorias, a fondos es complicado. Y se constituyó un fondo de $5 millones en esa época. Me parece un logro muy interesante que hizo Dynamo. Y se levanta esa plata de inversionistas privados colombianos y de los fondos de pensiones. Eso fue como lo más guau, ¿sí? Que los fondos de pensiones, de todas nuestras pensiones como colombianos, metieran dinero ahí. Fue un fondo que tuvo 5 años de vigencia y 2 años más para la liquidación, o sea, un total de vida útil de 7 años. Se hicieron varias producciones nacionales y muchas coproducciones internacionales. Lo que pasa es que llegó el 2008 con la crisis mundial del 2008, entonces pues ahí hubo ciertos inconvenientes, pero fue una experiencia muy importante y yo creo que sirvió mucho para mostrarle a los empresarios colombianos que el audiovisual era un negocio en el cual se podía invertir. Y pues nada, a mí me tocó estructurarlo. En Colombia hay todo un tema de legislación respecto de fondos de capital privado. En esa época fue el segundo fondo de capital privado que se constituyó en el país. Yo hice toda la estructuración jurídica y lo operé desde la óptica jurídica y pues
Yo creo que de pronto los resultados no fueron los que se esperaban, pero fue un ejercicio muy valioso y en todo caso las inversiones se hicieron de manera responsable, pero pues hay externalidades que no se controlan. Tu pregunta sí en general, ¿es la etapa de desarrollo la más importante cuando uno empieza con desarrollar realizar la realización de una película? ¿O por qué es tan importante la etapa de desarrollo? La pregunta, para no ser tan categórico. Algo mencionó Gaby, Norma, no sé si quieren mencionar algo sobre la etapa de desarrollo. Hoy hablabas, Gaby, por ejemplo, en las mesas, ¿no? Incorporaban también la exhibición, la distribución, ¿no? Como parte del desarrollo, ¿no? Se están previendo ya el momento de que la película va a estar terminada y que se va a comercializar. Sí, no, o sea, es sumamente importante en el sentido de pensarlo no solamente que el desarrollo es escribir el guión, digamos, ¿no? O hacer una investigación en el caso documental y terminar con la versión de guión o con un tratamiento, va mucho más allá, ¿no? Uno tiene muchas herramientas. Pensaba en estos temas de que, claro, existen distintas formas de desarrollo, financiamiento, ¿no? En Iberoamérica, porque existen distintas películas o modelos y distintos presupuestos, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hablamos de cine independiente, claro, a veces nos preguntamos independiente a qué, ¿no? A los fondos del Estado, no, pero es un modelo, ¿no? que nos permite poder hacer un tipo de películas, pero que va pensado con una audiencia, pero que efectivamente quizás sale fuera de las lógicas como o de plataformas o de inversión privadas, que muy pocos acceden quizás a esos tipos de modelo porque exige un plan de financiamiento importante, y muchas veces todo plan de financiamiento tiene que tener un plan de retorno. Entonces, claramente todo eso uno lo desarrolla en valga la redundancia, en el desarrollo, ¿no? Y obviamente no en la preproducción, yo recién voy a saber cuál es mi presupuesto de la película, ¿no? Todo ese desglose viene antes. Y cuando salgo a buscar fondos internacionales en el desarrollo, hay algo que me parece importante destacar y que es lo que gira la aguja en la mayoría de los fondos internacionales, que son las cartas de intención. Y generalmente Latinoamérica escribe muy malas cartas de intención de directores y productores, y ese es el ADN de la película. Uno cuando después va a muchos laboratorios, que lo comentábamos, el opinar es gratis, ¿no? Entonces uno recibe un montón de información y no necesariamente las personas que están como tutores en esos espacios tienen la capacidad de entregar herramientas de cómo cada uno haría su proyecto, sino que hacen unos comentarios de cómo quizás uno haría esa película, ¿no? Y historias hay un montón, lo que es, y diferencias de dónde yo me planto a contar esa historia, ¿no? Y cómo la voy a desarrollar. Entonces muchas veces uno vuelve a esas cartas de intención y decir, ¿qué fue lo que me motivó en este proyecto? ¿Por qué me involucré? ¿Cuál es esto? Y una de las cosas que creo que lo comentábamos ayer, o sea, hablábamos con Nacho y Fer, los fondos internacionales hoy día con la inteligencia artificial están usando, incluso todos los espacios de laboratorio, filtros de leer cuánto está escrito por inteligencia artificial. Entonces, generalmente todo lo que está escrito, más del 70%, queda fuera automáticamente. Es una herramienta que te puede ayudar, pero no te puede escribir la carta de intención del director o del productor. Cuando se encuentra y lo pasas por el filtro, nosotros lo hicimos este año en Sanfic Industria, era decepcionante saber que una carta de intención era un 80% escrito por una inteligencia artificial. Entonces, digo, y es justo algo sumamente vital para el desarrollo de un proyecto. Entonces, creo que es importante también ser conscientes de ahí. Y obviamente, en ese desarrollo de proyectos también empiezan a estar nuevos cargos, que para nosotros, por lo menos en el CONOSUR, es más difícil tener un diseñador de audiencia. Claramente, en otros países y para otros fondos te empiezan a exigir los diseñadores de audiencia, ¿no? Y mi primera audiencia, que cuando dicen, no, ¿cómo voy a estar pensando en la distribución si yo ni siquiera sé qué tipo de película voy a tener, ni siquiera voy a saber cómo la voy a financiar y menos cómo la voy a distribuir? Pero tu primera audiencia, uno cuando es creador, es tu productor, y del productor es tu director, y ahí ya tenés una audiencia, un otro, ¿no? Y de ahí lo vas construyendo, y esa audiencia que vas construyendo es saber que no todas las películas son para salas, que no todas las películas son para plataformas, que no todas las películas son para festivales, y está buenísimo, y es encontrar tu camino, cómo lo vas moldeando, ¿no? Y eso también hace evitar frustraciones. Esto que vos decías, ¿no? Todos los que decidimos hacer producción, yo creo que todos los que están acá o los que recién empiezan, y los que recién empiezan, prepárense para el colon irritable, el bruxismo, el insomnio. O sea,
eso hay que empezar a incluir en el desarrollo, lo decíamos, lo de la salud mental es vital, chicos, o sea, eso es importantísimo. Esa parte de un desarrollo, que generar personas sanas, ¿no? Frustradas, pero laburar ahí, creo que esa base es lo que te permite quizás, digo, el papel lo soporta todo. Una vez lee unas cosas que están bárbaras y después cuando te encontrás en el montaje te querés matar, pero bueno, nada, es parte de, y creo que es importante trabajar un desarrollo global, ¿no? Voy a hacer 2 preguntas más y vamos a pasar a las preguntas del público, porque me interesa mínimamente que puedas contar, Norma, cómo funcionan los fondos en Perú. Así, ¿qué fondos hay en Perú para producir cine? Tenemos la DAFO, que es más o menos el equivalente a un instituto de cine sin llegar a serlo. Tiene muchas líneas de ayuda, muchas. Son como 19, 20, no lo tengo claro, pero por ejemplo hay ayuda para la producción de cortometraje, para el desarrollo de proyectos, para la producción de largometrajes, producción de documental, animación, videojuegos, también hay una línea, coproducción minoritaria, ¿no? Y bueno, pero es la DAFO nuestra principal fuente de financiación o la que nos ayuda a poder conseguir las restantes. En el Perú más no hay, no tenemos obligación de las televisoras a invertir en comprar contenido, no hay. Te la compran cuando la película está terminada, si es que tiene elementos comerciales, la televisión privada, porque la televisión pública, hace un tiempo me llegó una carta a ver si les podía ceder los derechos gratis, y evidentemente dije que no, porque no, o sea, todo lo que cuesta hacer una película para darla gratis. Luego, esto es muy gracioso, pero es que pasa en Perú, una municipalidad también nos escribe para que proyecte nuestra película en su sección cine al aire libre, y es como, tampoco nos quiso pagar, y me dijo, pero te doy los permisos municipales gratis cuando quieras rodar acá. Y yo, en algún momento, en algún momento hemos aceptado, porque hay municipalidades que cobran una cantidad, o sea, hay una municipalidad que cobra particularmente 1.800 soles, que son $500 por rodar por día, y si tienes que rodar 3, 4 días, pues es dinero, ¿no? Entonces ahí ya te doy una película para que la proyectes y dame los permisos gratis, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas pasan porque, claro, no hay ayudas regionales, los gobiernos regionales no tienen idea de lo que es el cine, sufrimos mucho con ellos, los tenemos que educar porque hasta nos niegan los permisos. Es como, queremos rodar en tal lugar, no, eso respondemos después. Yo he tenido que llamar, o sea, a 1 millón de contactos en esta película que rodé hace poco porque pasaba todo en la calle, que el 90% de la película pasaba en la calle y pasaba en un distrito central, y el alcalde nunca nos contestó, la carta fue enviada 1 mes y medio antes, no nos contestaban, y tuve que llamar hasta llegar a la persona que está debajo del alcalde y decirle, por favor, la película se rueda en 2 semanas y no tengo los permisos, por favor, y al final nos lo dieron, pero la desesperación, yo estaba en tensión así horrible, me latía el ojo porque decía, en 2 semanas grabo toda mi película acá, es como, no puede ser que no me den los permisos. Bueno, y tengo problemas con los permisos, imagínate con la financiación no hay. Si la película tiene algún potencial comercial, lo que sí tenemos es inversión privada. En películas, por ejemplo, comedias, sobre todo comedias familiares o comedias que no tengan contenido, o sea, que sean ligeras, mejor dicho. Entonces, en ese tipo de películas hay inversores que llegan y pueden poner una determinada cantidad de dinero, $100,000, $150,000, con inversión a riesgo total. Luego están las empresas, como por ejemplo un banco o una cadena de supermercados puede poner una determinada cantidad de dinero y puede financiar toda la película por vía privada. Luego, cuando la estrenas, lo que te dio el banco, eso no se devuelve porque entra como product placement, tienes que hacerle solo tu escena de tus protagonistas ahí saliendo del supermercado con las bolsas y bueno, eso. Y lo de los inversores, sí, tienes que devolverles con, por ejemplo, normalmente, más o menos, ¿sabe? Cada productor lo maneja distinto, pero si alguien te da $100,000, tú le das más o menos un 20% de beneficios de la película. Entonces, primero recupera sus 100,000 y luego le toca el 20%, ¿no? Entonces, si la película hace 1 millón de espectadores, recupera sus 100,000, digamos que 500,000 costó, hay 500,000 para repartir, te estás llevando $100,000 más. Entonces, es como el doble, ¿no? En menos de un año, el doble. Entonces,
los inversionistas han visto que es un buen negocio para cierto tipo de películas. Una película autoral es prácticamente imposible que eso pase, no, es muy difícil. Lo que puedes lograr es conseguir de repente apoyos de ciertas marcas, como por ejemplo que te den las bebidas, que se llama canje, no sé si aquí se entiende ese término, que nos dan bebidas, nos dan comida, nos dan eso, y que tengo actores conocidos por un post en Instagram agradeciéndolo, ¿no? Eso sí nos dan en general. Y bueno, y luego las televisiones nos compran cuando la película está terminada. Rara vez compran antes, o sea, cuando son, por ejemplo, si estás haciendo la segunda parte de una película que ha hecho 1 millón de espectadores, sí te lo va a comprar antes porque ya sabe que viene y te va a pagar muy bien. Pero si no, que en la mayoría de casos te la compra una vez que la ve, le gusta y recién, ¿no? Entonces, como no prevendemos casi nada, luego si te va bien con la película, sí, precisamente por eso está el tema de los inversores, puede ser un buen negocio porque tenemos todo para, o sea, todos los derechos le pertenecen al productor una vez que termina de rodar la película, ¿no? Entonces, más o menos ese es el camino de la financiación en Perú, salvo la GAFO y Ibermedia y coproducciones, luego canjes, no tenemos mucho. Incentivos fiscales, a partir del próximo año vamos a tener incentivos fiscales, más o menos el 29-30%, que se está justo reglamentando en estas semanas, la reglamentación de esa ley, pero bueno, ahí va, a partir del próximo año pues también tendremos ahí algo interesante. Nuestro certificado de inversión, que esa ley se ha copiado un poco, esa parte se ha copiado un poco a la colombiana, se llama certificado CIPA. Justo dijiste cómo se llamaba en Colombia, el nuestro se va a llamar CIPA. Y Cristina, mínimamente por el caso de Proimágenes Colombia es un caso también excepcional en la región. ¿Cómo funciona mínimamente Proimágenes en Colombia para también dar a conocer? Sí, Proimágenes es una entidad que está financiada con fondos mixtos, o sea, privados y públicos. Tiene una junta directiva con miembros del gobierno, incluso tiene participación de las autoridades de fiscalización, allá se llaman la DIAN, aquí ¿cómo es que se llaman? Siempre me olvida, ¿cómo se llama acá? El ARCA, sí. Ajá. Entonces, claramente pues tiene una participación del gobierno activa, Ministerio de Cultura también, bueno y demás. Hay un fondo que es el FDC, el Fondo de Desarrollo Cinematográfico. Nosotros también tenemos un fondo que también premia o incentiva pues el desarrollo y las producciones audiovisuales. Sirve muchísimo en Colombia, hay mucha gente que aplica al FDC. Cuando alguien se gana el FDC es como lo más importante que le puede pasar. Y bueno, pues básicamente es una autoridad muy importante donde se centra como todo el control de la Comisión Fílmica General de Colombia. ¿Por qué? Porque fue la única comisión fílmica, o sea, tuvimos una sola comisión fílmica en el país hasta hace poco. Ya se ha venido descentralizando, ya tenemos una comisión fílmica en Medellín, que es una ciudad muy importante en Colombia, que también tiene un rebate, un cash rebate, que funciona desde el año pasado. Se me olvidó decir eso cuando dije lo de los incentivos. Nosotros como AGE Studios fuimos usuarios de eso con la filmación de The Night Manager, que filmamos una porción en Medellín y nos dieron un dinero en efectivo. Ese, a diferencia del rebate nacional, ese rebate está diseñado para el productor colombiano que prestó el servicio. Entonces ahí nosotros obtuvimos ese beneficio, no nuestro cliente extranjero, lo cual es muy importante. Entonces hay una comisión fílmica en Medellín, se constituyó la de Cali, también se está gestionando en Cartagena, que es un destino fílmico supremamente importante, y tenemos una comisión fílmica de Bogotá que se encarga de todos los permisos de filmación y que haya una ventanilla única para trámites de gestión de permisos. Entonces, Proimágenes, comisión fílmica, es como el papá o la mamá de todos nosotros como productores. Administran estos recursos para estos fondos de producción y desarrollo, y pues básicamente también administran todo lo que tiene que ver con el rebate y con los certificados. También es una entidad que apoya mucho a los productores en todas las gestiones que necesitamos para poder hacer trámites administrativos frente al gobierno, reformas de leyes. Están supremamente al tanto de todo lo que está pasando al día a día con los productores y nos apoyan muchísimo. Es un órgano de consulta, un órgano de apoyo.
y básicamente eso es como lo más relevante de Proimágenes. Pero pues sí me gustaría resaltar que en Colombia, y eso ha sido función, o eso ha sido uno de los logros más importantes de la persona que dirige Proimágenes, que es Claudia Triana. Colombia sí ha tenido una legislación que ha buscado que los beneficios sean permanentes independientemente del tipo de gobierno. Obviamente cada legislatura y cada cambio nos toca ir a hacer toda una gestión porque siempre los beneficios los quieren quitar porque hay recortes en temas tributarios. Pero desde que se crea la comisión fílmica, desde que se crea todo el órgano que apoya a los productores, se ha buscado que no importa si el gobierno es de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea, tengamos, o sea, el cine y el audiovisual esté separado de la política, para que todos esos incentivos y logros que hemos tenido alrededor del tiempo permanezcan. Otro tema que también me parece importante mencionar, y no lo dije, pero es un incentivo finalmente, es que todos los proyectos que vienen del extranjero a ser filmados en Colombia como servicios de producción, además de lo que les dije del certificado, son exentos de IVA. Eso es súper importante. El IVA, que es el impuesto al consumo, en Colombia es del 19%, tanto de bienes y servicios. Entonces, cuando viene un proyecto extranjero a filmarse en el país, hay dos vías. O nosotros, por ejemplo, como empresa productora colombiana, que somos los que nos encargamos de contratar a todo el mundo en nombre del extranjero, hacemos las contrataciones y les explicamos a los proveedores locales que es un proyecto de exportación. El extranjero nos da un mandato y el señor del catering no nos cobra IVA en el servicio de la comida. Eso es una vía, y ahí pues hay un ahorro del 19%. O la otra vía es que no nos dan mandato y nosotros directamente contratamos, pagamos el IVA y después hacemos una solicitud de devolución, dinero que pues obviamente se reintegra. Entonces, de cualquier manera hay un ahorro importante, y si sumamos los beneficios que les dije del 30% más lo del IVA, pues estamos logrando un beneficio por encima del 45% como sumado entre todas las cosas, que para los extranjeros ha sido muy interesante, o bien porque no tienen que sacar la plata en el tema de cuando uno no paga el IVA, porque hay mandato, pues a ellos no les toca sacar ese valor agregado, o si se saca, pues en todo caso se recupera con la gestión del retorno. Teníamos dos preguntas. Una de las preguntas, dos preguntas del público, una de las preguntas la respondió Norma. Hay otra pregunta que está muy relacionada con el panel que sigue, así que esa pregunta la vamos a dejar pendiente para el siguiente panel, porque está muy relacionado con el tema plataformas también. Pero bueno, simplemente agradecer, hemos charlado sobre muchos de los aspectos que hacen al desarrollo de la financiación, la importancia de la etapa de desarrollo para generar proyectos que sean sólidos y que puedan generar producciones incluso que puedan atraer a las audiencias globales, la importancia de la financiación, las distintas fuentes de financiamiento. Hemos visto los modelos de cada uno de los países, pero también otros modelos que tienen que ver con la participación internacional, la participación también de capitales privados, la importancia que tiene o debería tener en algunos países que no lo tienen la participación de las televisoras, incluyendo también la participación de inversión de las plataformas de streaming en la producción de contenidos locales, y fundamentalmente los incentivos, las maneras de promover la producción en el territorio iberoamericano, pero fundamentalmente la importancia también de tener fondos públicos destinados por nuestras regiones, nuestros países, para poder también promover y desarrollar nuestras producciones nacionales, cuando hablamos de los cines nacionales y también de los cines locales. En este caso estamos en Córdoba hablando de la posibilidad de tener fortalecer el cine provincial, el cine cordobés, la importancia de justamente articular todos estos elementos que hemos visto del ámbito privado y del ámbito público, y que lo hemos escuchado de manos de las productoras, una de las tres productoras más importantes de Iberoamérica, y agradecer entonces a Gaby, a Cristina y a Norma por haber sido tan generosas con sus palabras. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Muchísimas gracias a nuestros invitados por un intercambio que deja valiosos aportes sobre el presente y el futuro de la producción en la región.
Ahora los invitamos a una pausa de 20 minutos para el coffee break, que va a tener lugar en el segundo piso. El acceso es exclusivamente por escaleras. Les solicitamos por favor regresar horario para retomar la segunda charla de la jornada a las 16:30 horas. Durante el receso vamos a compartir la banda sonora de las películas cordobesas. Adiós a las lilas, Una casa con dos perros y Camila saldrá esta noche.